¿Qué más? Hola, Bessie, ¿cómo va todo? Me encanta tenerlos por acá y a todos los besis que nos están escuchando. Muy contenta de estar aquí en Hola Bessie hoy. La invitación es a eso, a que seamos ciudadanos activos. Está en Santiago y allá lo saludo. Un abrazo de antemano y gracias por aceptar la invitación, Eduardo. Hola Diana, un abrazo. Feliz de estar acá y compartir contigo algunas palabras en torno a la innovación pública. Hola Bessie. Bienvenidos al espacio de charlas de ciudad e innovación creado por la Veeduría Distrital y Lab Capital para conocer más y mejor nuestra ciudad, nuestro vecindario, la comunidad de la que hacemos parte, los retos que enfrentamos, las soluciones que planteamos desde la innovación y cómo es que la Veeduría trabaja para que esta, nuestra ciudad, la de su vez y la suya, la de todos, sea nuestro espacio seguro, nuestro lugar feliz y la ciudad que queremos y merecemos. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Hola, Bessie. Vamos a escucharnos, vamos a entendernos, a conocer, a explorar, a innovar y a ser parte de la transformación permanente de nuestra ciudad. Sigan por favor, siéntanse como en su casa. Hola Bessie, regresamos. Hola Bessie, regresamos a la segunda temporada en este 2026. Mucho gusto de verlos, de oírlos otra vez, de saber de nuestros Bessies de todo Bogotá que nos están oyendo. ¿De toda Bogotá o de todo Bogotá? Se puede decir las dos, ¿no? De toda la ciudad. De toda la ciudad, de todo el distrito. Que nos acoge a todos con este frío que está haciendo estos días, ¿no? Bueno, hablo de la costeñita, por supuesto. Acá la Cachaca, en cambio, también está muerta del frío, pero muy contenta de estar con ustedes nuevamente en este podcast de la Veeduría Distrital, de Lab Capital, que hablamos de ciudad, que hablamos de innovación, hablamos de todo aquí, ¿no? Y en esta segunda temporada venimos con audio, video, más invitados, más temas y más información del distrito para que nos escuchen todas las semanas en el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Y en las plataformas que quieran. Usted va a la plataforma donde usted oiga y vea podcast y ahí estamos. Seguro, seguro. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Bessie, bienvenidos otra vez. Nos vemos y nos escuchamos en Hola Bessie, segunda temporada. Y justo en esta segunda temporada vamos a arrancar con un tema de cuidado. Vamos a hablar de canas, vamos a hablar de experiencia. ¿De canas? De canas. ¿Puedo Sí, participar? ¿Puedo Todos recorremos, Diana, un camino para llegar a la tercera edad, ojalá, con vida digna. Y en Bogotá también hablamos de los adultos mayores. Y esta segunda temporada vamos a arrancar hablando, como les dije, de experiencia. Resulta que esto es un dato que más adelante vamos a ir ampliando, pero en la capital la pirámide poblacional se está invirtiendo de forma acelerada. No sé, ¿dónde vives, Diana? ¿En qué localidad? Yo en Chapinero. No, pero es que reúnes todas las Estoy fregada. No tengo las canas. Las canas. Te cuento se pintan, pero tengo las canas. De la edad no vamos a hablar, por favor. ¿Todavía? Por favor. Ok. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Por qué más? Y ¿Por Chapinero, los Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos son las tres localidades con índices más altos y que requieren mayor atención en temas de tercera edad. ¿Verdad? Así que... De adulto mayor, me parece muy bien. No, pero además es que el tema del adulto mayor, independientemente de la localidad de la que estemos hablando, es un tema que debe generar la atención de nosotros, de la veeduría, de los organismos de control, de las entidades y en general de todos los Bessies que nos están viendo y oyendo, porque pues hay que cuidar a los niños y a los adultos. Hay que cuidarnos todos, pero hay que cuidar a los niños y a los adultos mayores. Y en la Veeduría Distrital hemos hecho un trabajo muy juicioso y muy riguroso y muy técnico sobre los programas que precisamente buscan garantizar una vejez digna y activa. Pero para hablar de eso, hoy me acompaña una médico muy joven, debo decirlo. Se llama Joana Rodríguez. Ella es médico de la Universidad del Rosario, magíster en salud pública de la Universidad de Valencia y residente en cuarto año de la especialidad de geriatría en la Pontificia Universidad Javeriana. Joana, bienvenida a Hola Bessie. Hola Bessie, gracias por la invitación y feliz de estar acá hablando de estos temas que pues me gustan muchísimo. Yo voy a empezar con una pregunta que Diana no quiere hacer, pero yo sí voy a hacer. Ya, esto empezó bien. ¿En qué momento o a qué edad se empieza a hablar de tercera edad? Bueno, de tercera edad podemos hablar a partir de los 60 años, pero hay que entender que cada persona tiene una trayectoria y un contexto de vida diferente. Y Colombia no es la excepción. O sea, en Colombia tenemos gente que viene de otras ciudades, que viene de la migración, que hace parte del conflicto armado y todo eso hace que pueda tener
un envejecimiento acelerado. Entonces, digamos que la edad es una guía, pero lo que uno se encuentra en la realidad puede ser una variedad y una heterogeneidad de envejecimientos y de hecho Bogotá es una ciudad que se envejece de forma muy heterogénea, o sea, cada localidad tiene algo distintivo. Ok, y bueno, Diana, no sé si antes de arrancar como en profundidad el tema hay otra pregunta que tengas en cuanto a características o empezamos de una. No, bueno, si le empiezo a hacer todas las preguntas de la tercera edad, se nos va todo el episodio, no, pero sí me llama la atención mucho el hecho de que haya una división por localidades, como por ejemplo la mía, que es Chapinero, en donde se note más eso. O sea, ¿por qué? Yo creo que eso es un fenómeno también de migración y vemos cómo la ciudad se formó digamos que en el trayecto de historia y eso hace parte un poco de eso, porque vemos Sumapaz, Usme, localidades que de pronto son más hacia la periferia que se han venido sumando a la ciudad. Y pues obviamente las necesidades ahí pueden ser diferentes, pero en Chapinero, en Teusaquillo, vemos que se está envejeciendo. De hecho, el índice de envejecimiento de estas localidades es muy alto. No, hay que hacer un cambio de casa inmediatamente. Pero si empezamos a hablar de comorbilidades y de malnutrición, pues seguramente otras localidades, pues a pesar de que el índice de envejecimiento no es tan alto, pues sí tienen estas necesidades en cuanto a temas alimenticios y temas de patologías. Bueno, yo estoy tomando nota de todo. Joana, cuando estábamos haciendo la investigación de este tema, encontré un término que se asociaba mucho y es pirámide poblacional se está invirtiendo de forma acelerada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso lo veíamos en Europa y eso uno lo hablaba, pero lo veía algo como lejano, ¿no? Que la población se estaba envejeciendo, que la población joven cada vez se venía disminuyendo y también pues la natalidad se venía disminuyendo, pero lo veíamos algo como lejano. Pero ahora nos damos cuenta que en Bogotá es una realidad, ni siquiera es algo que nos dé el tiempo de prepararnos, sino que ya es una realidad. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, a nivel mundial, que se correlaciona con las cifras que tenemos en Colombia y también acá en Bogotá, es que el envejecimiento, la tasa de envejecimiento a nivel mundial, para el 2015 aproximadamente era el 11% de la población mundial, pues las personas mayores de 60 años. Pero para el 2050 vemos que ese porcentaje sube hasta un 23%. Si vamos a Bogotá, las personas mayores de 60 años ya hacen parte del 15% de la población total y pues para el 2050 creemos que es un 23%, pero incluso puede ser más. Entonces sí, hace referencia a ese fenómeno. Además que sin profundizar mucho en cifras, entiendo que cada vez más personas quieren tener menos hijos. Entonces, claro, ahí se complica un poco la estadística. Es el cambio de la composición familiar que también es un tema importante para abordar. Joana, cuando yo hice la presentación de tu perfil, dije que estabas ya en 4º año de especialidad de geriatría en la Pontificia Universidad Javeriana. Tú que estás de frente a esa situación que recibes todos los días personas de la tercera edad, ¿cuáles son los casos con que te encuentras más urgentes o con mayor frecuencia de cara al público, por llamarlo de alguna manera, de cara a esas personas que ya están en la edad de envejecimiento? Pues un poco de lo que venía hablando y es entender que la persona mayor tiene un contexto de vida y envejece completamente distinto. Entonces digamos que el reto para uno como geriatra es saber que pues, el envejecimiento es muy heterogéneo y que los síntomas y las manifestaciones clínicas también pueden ser muy diversas, ¿sí? Pero digamos que uno trata de ver borrar ese paradigma biomédico que antes uno tenía de ver la enfermedad y ya está, ¿sí? O sea, son personas. Entonces uno tiene que empezar a ver a las personas de forma integral y digamos que para tener un orden mental, desde la parte clínica vemos que acá en Bogotá lo más frecuente que vemos en adultos mayores es pues hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria
e incluso muchas de las personas mayores tienen 2 o más enfermedades crónicas, que eso también genera un costo en salud y genera varias necesidades. Si lo vemos desde la parte mental, pues hay 2 puntos súper importantes y uno es la demencia. Si vemos cifras actuales acá en Colombia y pues en general en Bogotá que se correlacionan, más o menos 9 a 10% de las personas mayores sufre de demencia. Difícil, ¿no? Sí, es un porcentaje importante. Y si lo traducimos y si nos proyectamos hacia el 2050, este porcentaje se va a triplicar. Entonces, claro, de un lado tenemos enfermedades crónicas, alto riesgo cardiovascular, que se traduce en demencias vasculares, pero también el bajo nivel educativo de nuestras personas mayores, ¿sí? Entonces, todos esos son factores de riesgo, pues, para que las personas presenten demencia. Y vale la pena también recordarle a nuestros veces que parte de la labor que tiene la veeduría distrital es evaluar si a los adultos mayores en todas las localidades y en todo el distrito se les están prestando se les está prestando, la atención y los cuidados necesarios, y si hay una oferta lo suficientemente amplia para cubrir todas las necesidades de las que nos está hablando Johanna, porque si en general, no solo por lo de la edad, nos estamos enfermando más o tenemos 2 enfermedades crónicas ya los adultos mayores, pues evidentemente tiene que haber una demanda mayor de servicios de salud de la gente, ¿verdad? Me imagino que todos estos cambios a los que usted se refiere están haciendo que busquemos más médicos, más ayudas, más que necesitemos nos cuiden más a los que ya tenemos un poquito más de canas. Claro, esta transición demográfica nos obligó a ya actuar sobre lo que tenemos. O sea, no nos pudimos preparar porque lo ideal es que hubiera más médicos geriatras, de pronto incluso más cuidadores o enfermeras que estén formados en cuanto a adultos mayores, a personas mayores, y pues lastimosamente no. Entonces ahora tenemos todo el reto de mirar precisamente esas necesidades, cómo las vamos interviniendo, cómo las vamos impactando, y hay que reconocer que en Bogotá hay centros día, que tenemos las manzanas del cuidado, ¿sí? Y que tenemos algunos servicios domiciliarios que son importantes, pero seguramente la demanda es mucho más que la oferta, pero poco a poco se han tratado de venir cubriendo como estas necesidades. Estamos en Hola Besi, el podcast de la Veeduría Distrital y Lab Capital. Johanna, en cuanto a ciudad, en cuanto a distrito, en cuanto a Bogotá, ¿cuáles son esas características mínimas que debería ofrecerle la ciudad, esos entornos seguros a las personas de la tercera edad? En cuanto a transporte, parques, centros día, que lo acabas de mencionar, ¿cuáles son como esas características mínimas que deberían garantizar una buena calidad de vida para los adultos mayores? Bueno, aquí me parece importante contextualizar un poquito un término que es fundamental, y es el envejecimiento saludable. Estamos en la era del envejecimiento saludable y las ciudades que son amigables con el envejecimiento, y pues efectivamente esto es un reto. La idea es proveer calidad de vida para envejecer pues bien. Entonces, para envejecer bien, la idea es tener una capacidad funcional. Esa capacidad funcional es la suma de capacidades intrínsecas, es decir, la salud física y mental, pero también tener un entorno donde se pueda llevar a cabo estas capacidades. Entonces, digamos que hemos visto ejemplos como, no sé si han escuchado las zonas azules, que de hecho en Netflix hay un documental sobre las zonas azules, y son puntos distribuidos a nivel mundial donde las personas llegan a 100 años o más. Necesitamos eso, claro, urgente. Entonces se ha empezado a ver qué es lo que pasa en estas zonas, y en estas zonas pues llevan una vida con propósito, una vida saludable en cuanto a actividad física, en cuanto a alimentación, en cuanto a familia, comunidad, que es un apoyo, y digamos que eso nos ha servido de ejemplo precisamente para ir mirando como esas necesidades. Entonces, si hablamos en Bogotá,
pues digamos que la infraestructura es un poco hostil Sí, es para difícil. los adultos mayores. Sí, no, bueno. Los andenes, pues, son un poco irregulares, algunos son altos, el transporte público a veces también tiene escalones que son muy altos y pues es difícil y eso ayuda a que se aumente el riesgo de caídas en los adultos mayores. También hay que hablar de accesibilidad para el adulto mayor, porque a veces la gente cree que accesibilidad es solamente para una persona que de pronto tenga algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, que si las rampas son para una persona que necesita moverse en silla de ruedas, claro, pero el adulto mayor que puede no tener ningún tipo de discapacidad, sino que, como decimos coloquialmente, que tiene años, es viejito, tiene canas, esa persona también necesita que haya unas facilidades de ciudad para moverse en la ciudad. O sea, lo que ustedes dicen de los andenes, eso es, pues, es dificilísimo. Y hay otras cosas tan sencillas que uno a veces lo piensa y dice, estamos ¿estamos quedados un quedados? poco. Ajá. Por ejemplo, el tiempo de semaforización. Uy, sí, la cruzada de la cebra. Exacto. Eso toca Entonces, toca rápido. tienen que No lo había pensado nunca. pensarse un Claro. poco en cuanto a la velocidad de la marcha de los adultos mayores, que cambia, por supuesto, y más con las enfermedades osteomusculares. Si una persona tiene bastón o si tiene caminador, pues se complica mucho Se va a más. demorar más, por Eh, supuesto. Si, por ejemplo, va de su casa a coger el bus, el transporte público, de pronto no tiene lugares donde descansar, no hay sillas en esos trayectos, no hay parques a veces suficientes en ciertas localidades o no Cierto. les queda cerca. La seguridad también es importante y es un tema de percepción de los adultos mayores que muchas veces no salen por lo mismo, por la seguridad. Claro, les da Entonces, susto. incluso baños públicos. Es Claro. difícil encontrar un baño público y a veces tienen que pagar o ir a un restaurante o algo para pues entrar a un baño público. O que necesiten más espacio para, por ejemplo, si una persona tiene que entrar como con un caminador. Exacto. Ahora, también Bogotá ofrece cosas en cuanto a este concepto que me parece lindo de envejecimiento saludable, como por ejemplo la ciclovía, ¿no? Nosotros estamos muy habituados a la ciclovía porque gracias a Dios la tenemos hace muchos años, pero la ciclovía, por ejemplo, es un ejemplo de una cosa que ofrece Bogotá que puede ser muy útil para este tema del envejecimiento saludable. O sea, cerrar las vías más importantes de la ciudad para que la gente se mueva, ande en bicicleta, camine. Eso también es una oferta importante que está haciendo y un esfuerzo que hace Bogotá por mantenerlo bueno. La ciclovía ya es ejemplo en el mundo entero. Sí. Entonces, esa es una de las cosas que también Bogotá ofrece para ayudar. Y es que el envejecimiento saludable es algo preventivo. O sea, nosotros no podemos hablar de envejecimiento saludable ya cuando somos adultos mayores, sino tiene que ser desde que cumplimos los 20 años y empezar a planear nuestro envejecimiento. Entonces es como, ¿cómo quiero yo vivir la vejez? Con una carga de enfermedades importantes, con capacidades funcionales limitadas, Claro. con una red de apoyo limitada. Entonces, digamos que todo eso uno lo tiene que empezar a pensar desde muy joven, precisamente para llegar a esa edad y tener un envejecimiento Uno saludable. cuando es joven no cree que nada de eso le va a pasar. Y lo digo por Que no va a experiencia. llegar. No, eso a mí no me va a pasar. O sea, yo voy a cruzar esa cebra a toda mecha. Voy a poder caminar súper bien, voy a poder hacerme no sé qué, no voy a necesitar silla para descansar en el parque y pasan los años y empieza uno a darse cuenta. O sea, que a los besis jóvenes que nos están oyendo, empiecen a cuidarse desde ya para que cuando tengan un poquito más de canas, sea todo más fácil, ¿no? Estoy de acuerdo, yo tengo 34 y quizás Unas no he sido chiquitas. consciente de cómo se prepara el cuerpo, la mente y el entorno para llegar a una vejez activa y saludable. Pero antes de continuar, Diany, con la pregunta que sé que ya tienes en mente, Ya tengo porque una en ya mente. aprendemos a leernos muy Sí, bien. uno habla con los ojos. Hay un rol muy importante que es el rol de los cuidadores. Uy, sí. El rol de los cuidadores en Bogotá. ¿Cómo o de qué manera logramos, uno, destacar ese rol? Porque siempre nos enfocamos en el adulto mayor, que está muy bien, pero el rol de los cuidadores, ¿cómo lo logramos destacar y cómo afecta o beneficia que el cuidador tenga salud mental, que tenga como estabilidad emocional, ¿sí? Que sea una persona
apta para poder atender a los adultos mayores. ¿Qué experiencia tienes de este sentido y de este rol de los cuidadores? Bueno, este tema me parece supremamente importante porque lastimosamente un cuidador empieza cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad, ¿sí? Entonces hay un cambio de dinámica familiar, hay un cambio incluso de rol, de pasar de ser hijo, de ser cuñada, de ser, bueno, distintos tipos de familia a ser cuidador sin unos conocimientos previos. Entonces a nadie le enseñan a ser cuidador, a menos que sea pues obviamente un cuidador formal, que reciba una formación, pero a nadie le enseñan eso. Entonces ya cuando en el trayecto de la enfermedad uno tiene que aprender a ser cuidador, es algo muy agresivo para la persona. Se tiene que ir adaptando a un poco a ese ensayo-error, pero también, aparte del cambio de dinámica familiar, también hay un tema económico de por medio, ¿sí? Y el tema del cuidado, la mayor parte, pues lo asumen las mujeres. Entonces, eso es otra realidad. Y otro punto que me parece fundamental es que no hay una remuneración económica. Entonces no puede trabajar porque tiene que tener todo el tiempo el cuidado y disponibilidad para hacer el cuidado. Entonces digamos que todo esto lleva a que la persona pueda tener un desgaste tanto físico como emocional y eso puede llevar a un síndrome del cuidador quemado. Entonces por eso es tan importante empezar a mirar cómo se distribuyen las labores del cuidado con toda la red de apoyo y no que sobrecaiga en una sola persona. Pero adicionalmente, que empecemos a mirar desde políticas públicas cómo se apoya este cuidado. Ya Bogotá empezó con una parte y son las manzanas del cuidado que han funcionado muy bien y que permite que cuidadores se formen, que puedan terminar su bachillerato, que puedan compartir experiencias con otras mujeres, que puedan de pronto hablar sobre salud mental sin que se vuelva un tabú y pues obviamente que sean reemplazadas de sus labores de cuidado mientras llevan a cabo estas actividades, ¿sí? Y hay otra cosa importante y es que hay una sentencia de la Corte Constitucional donde dice, claro, el cuidado recae sobre la familia, pero adicionalmente el Estado y las EPS también tienen responsabilidad, ¿sí? El tema es que a pesar de que hay una sentencia de la Corte Constitucional, lamentablemente no hay una norma ni una ruta clara que lleve a que uno pueda prescribir un cuidador en el día a día, ¿sí? Sí, ahora si nos está oyendo algún Besi que dice, yo no conocía esa sentencia dice que la EPS debe cubrir al cuidador, a una persona con ciertas condiciones. Claro, naturalmente, ciertos criterios. no es para todo el mundo y tal, pero es una cosa que antes no estaba. La dificultad, como usted dice, es ahorita el Besi que está necesitando esa ayuda, que tiene un pariente adulto mayor, no sabe cómo solicitarla, o sea, falta como implementación. Claro. ¿No? Y una normativa clara que yo pueda llamar a mi EPS y decir, tengo esta circunstancia, tal, y pues solicitarlo como solicita uno a la EPS cualquier servicio o de dispensar medicamentos o de atender una cita o un especialista, ¿verdad? Exacto. Pero ¿y qué se necesita para eso? O sea, ¿en manos de quién está la implementación de eso? Buena pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. Ya. Hay que averiguar bien. Buena pregunta y sí, generalmente las personas que cumplen los criterios terminan en instancias obviamente legales, claro, con justificación de la historia clínica y es un poco desgastante, pero es importante y es un paso que se dio y seguramente en los próximos meses habrá que abrirse esa ruta de implementación que sea mucho más clara y pues fácil para las personas. Lab Capital presenta en Hola Besi, innovación para llevar. Yo no sabía porque Andrea me confirmó que ella le había advertido a Joana que yo siempre metía la cucharada preguntando por un tema que para nosotros acá es también importante y es la innovación. La innovación como una nueva manera de encontrar soluciones y no necesariamente es la innovación tecnológica, es la innovación. Tenemos Lab Capital, el laboratorio que Joana creo conoce, y hablamos de cómo la innovación también resulta una herramienta importante
para buscar soluciones para la atención, en este caso del adulto mayor. ¿Se le ocurre alguna, conoce alguna que pueda estarse implementando ya, o alguna ruta de innovación que haya sido útil para lo que estamos haciendo con los adultos mayores en Bogotá? Pues digamos que una es la participación política, ¿no? Ok. O sea, ya los adultos mayores se están empoderando por cada localidad y hacen parte de un consejo de sabios y sabias, y me parece muy importante que ellos participen en las decisiones tanto de los presupuestos como de las necesidades que tiene cada localidad y cómo se van a distribuir o cómo se van a implementar esos recursos en cada localidad. Entonces, eso me parece importante. Estamos en transición también de la política de envejecimiento y vejez, que también los adultos mayores hacen parte activa en la construcción de estas políticas. Eso es innovador, por ejemplo. Sí. Porque las políticas públicas, perdón que le corte el chorro en general, no siempre, y no solamente en este tema, son craneadas, pensadas, quizás ejecutadas con la mejor intención por personas que no viven el problema. Como Total. dicen en innovación, enamórese del problema, le dicen a uno la gente de innovación, y no viven y no se enamoran del problema, entonces no lo sienten como acá en la Claro, piel, sí. ¿no? Entonces esas personas que saben muchas cosas, que lo hacen con la mejor intención, pero que no están viviéndolo, no lo saben manejar tan bien, como en este caso puntual que menciona Johanna, y es que ellos en este momento hacen parte de la búsqueda de las soluciones con su propia experiencia. Claro, por supuesto. Sí, hacen parte activa y ¿quién mejor que ellos? Pues Claro. para saber cuáles son sus necesidades. Otro punto que me parece muy importante es nosotros como profesionales de la salud empezar a hacer esa prescripción de la rehabilitación basada en la comunidad, ¿sí? Ujú. Entonces no solamente ver a la persona integral y, no sé, dar los medicamentos, la rehabilitación física, ocupacional, sino también mirar cuál es el contexto de esa persona y cómo nos vamos a adaptar a que si esa persona, por ejemplo, vive en Ciudad Bolívar, pues cuáles son los centros días que hay en Ciudad Bolívar, cuáles son las manzanas del cuidado que hay en Ciudad Bolívar, para que asimismo nosotros nos podamos articular con ellos y hacerlos parte de las distintas actividades que haya en estos lugares, pues precisamente para que también hagan parte de la comunidad Y de la y solución. de la solución, Claro, ¿no? claro, Entonces claro. eso me parece O sea, la fundamental. innovación juega Claro. un papel importante. Y el tercero que me parece muy importante es el tema generacional. O sea, la idea es empezar a disminuir esa brecha tecnológica y las personas jóvenes son parte fundamental en este proceso, precisamente para ir reduciendo esa brecha tecnológica y que cada vez más tengan más participación en la tecnología, que también es una era que la tenemos ahora y cada vez pues salen más y más cosas innovadoras, no solamente desde salud, sino también en los procesos básicos como pagar un recibo. Y no solamente tecnológicas, que es lo que siempre hemos hablado, la innovación no solamente es innovación tecnológica, pero muchas veces sí la tecnología ayuda a buscar soluciones y a facilitarle la vida a la gente, a los ciudadanos y en este caso al adulto mayor, que es súper importante. Diana, Johanna, antes de terminar, quiero ¿Qué? hacer una pregunta. A ver, Una recomendación, un tip para llegar a una vejez digna, activa, que uno pueda decir, vieja la cédula, no yo. Entonces, ¿qué nos podías decir de como para esos besis que nos están escuchando, que ya sea que tengan algún familiar o que estén en esa transición de llegar a la vejez, para que puedan tener esa etapa de la vida con mayor vitalidad? Bueno, hay varias, pero yo pienso que sí es fundamental el tema pues nutricional. Obviamente sabemos que en Bogotá no toda la gente puede tener una nutrición adecuada por barreras económicas seguramente, pero pues digamos que precisamente se trata de que el distrito mire esas necesidades alimentarias para que se puedan nutrir en esos lugares, ¿sí? Y pues para que podamos
llevar una vida un poco más saludable desde la parte nutricional. Pero adicionalmente la actividad física es fundamental. Sí. O sea, la actividad física es vida, el músculo es vida y eso va a disminuir nuestra independencia porque pues es muy complicado llegar a una edad adulta mayor y que de pronto tengamos una dependencia, o sea, que no tengamos la autonomía, que no tengamos independencia es algo que afecta pues nuestra esfera mental, ¿sí? Tener un propósito de vida. No es que las personas se pensionen y de pronto se acabe como... Sí, exacto. No. Siempre es importante estar con un propósito de vida, si ya no es el trabajo, buscar otras actividades. Y la parte de la red de apoyo es fundamental, ¿sí? Sabemos que hay hogares monoparentales cada vez que son más frecuentes, pero si no es la familia, si no son los amigos, pues ver cómo en la comunidad se puede formar una red de apoyo, por lo menos de seguridad, que mi vecino esté pendiente si algo me pasa, o incluso, pues obviamente eso ya es un modelo de otras ciudades que poco a poco lo hemos visto acá en Bogotá, y es empezar con residencias, unidades de larga estancia, no solamente para pacientes que de pronto ya tengan una dependencia total, sino es una decisión de vida, ¿sí? En algún momento yo me pensiono y digo, bueno, yo decidí irme a un lugar de larga estancia y pues puedo seguir funcional, haciendo mis actividades, pero por seguridad de pronto vivo en un lugar de estos. En un sitio ¿no? que están más cuidados, más protegidos y no dependiendo necesariamente de alguien de la familia o no pudiendo asumir los costos que implica Exacto. Vivir después. Entonces sí, la recomendación es desde Coma muy bien, jóvenes haga ejercicio. empezar a planear la vejez. Comer bien, hacer ejercicio y un propósito de vida. Muchísimas gracias, doctora Joana Rodríguez, por acompañarnos en Hola Besi. Por aquí siempre bienvenida para hablar de cuidado, para hablar de salud. Y pues bueno, Diana, nosotros nos volvemos a escuchar y a ver también en el próximo capítulo. Que lo subimos la semana entrante a todas partes. Así es. Así es. Bueno, gracias. Hasta luego. Amable. Chao, Besi. Nos vemos. Chao, Besi. Nos encontramos en el próximo episodio de Hola Besi. Recuerden, cada martes hay uno nuevo y lo pueden oír cuando quieran y en la plataforma que más les guste. Gracias a DC Radio, la emisora virtual del distrito, por acogernos y a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima. Chao, Besi, que vuelva. Chao, Besi. Hasta luego, Besis. Saludos.